muchas gracias por la invitación y es un honor también compartir escenario con Álvaro García Linera, una de las mentes más lúcidas y comprometidas de América Latina. Decía Ortega y Gasset que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa, ¿no? Y entonces, de repente, hemos vivido un momento en donde la naturaleza ha imitado al arte, ¿no? Donde de repente nuestras sociedades se parecen a las películas apocalípticas, ¿no? Y eso ha generado una cierta consternación, ¿no? Y de repente hemos visto cosas que no podíamos imaginar, ¿no? De repente cosas que nos decían que eran imposibles, de repente se han hecho posibles. Era imposible en el corazón del discurso neoliberal que se viera, ¿no? Que se imprimiera dinero, y de repente vemos que Boris Johnson imprime dinero en Gran Bretaña sin ningún tipo, en Inglaterra sin ningún tipo de problema. Nos decían que era imposible, por ejemplo, porque las grandes empresas no permitían que no se cortase el agua, la luz, el gas a las personas en tiempos de crisis. No nos dejaron en 2008, en cambio ahora hemos sido capaces, ¿no? De impedir que a gente, bueno, pues las conviertan en pobres de solemnidad por culpa de algo de lo cual no son responsables. Hemos visto a un vicegobernador decir que los viejos sería bueno que se murieran, ¿no? Porque tenían que hacer así un último servicio al mundo, falleciendo pronto. Ya lo había dicho indirectamente cuando era directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cuando dijo que era un problema, ¿no? Que los viejos vivieran demasiado, ¿no? Es verdad que nunca un funcionario del Fondo Monetario Internacional, ante ese tipo de afirmaciones, va a predicar con el ejemplo y va a decidir morirse antes de tiempo, pero ya sabemos que una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Hay algo que sí quisiera resaltar. En 2008 recuerdo que hubo una cumbre donde estaba Obama, Sarkozy, Merkel, y plantearon que había que humanizar el capitalismo. ¿Por qué? Dijeron aquello porque hay algo que ahora no estamos siendo conscientes. Por un lado, plantearon aquello porque tenían miedo, es decir, pensaban que la ciudadanía iba a responder con mucha ira, con mucho enfado, ante una crisis que era responsabilidad de Wall Street, era responsabilidad de ese fascismo financiero que había vendido basura como si fueran bonos válidos, ¿no? Y que había hundido todo el mercado inmobiliario y había arrastrado, ¿no? A buena parte de la economía norteamericana y luego mundial. Y por tanto había miedo a la respuesta. Pero al mismo tiempo había un shock en la ciudadanía, ¿no? No entendíamos qué pasaba cuando de repente la gente perdió el empleo. Y bueno, y en ese momento concreto, cuando tienes mucho miedo, lo principal que suele ocurrir es que nos paralizamos. ¿Qué pasó entonces? Que el miedo siguió funcionando, que la parálisis ciudadana se mantuvo y entonces el capital reaccionó y en vez de humanizar el capitalismo le dieron una vuelta más de tuerca al sistema capitalista, ¿no? Y de alguna manera endurecieron aún más las condiciones del modelo neoliberal. ¿Por qué planteo esto? Porque creo que con la crisis actual del COVID-19 ocurre algo similar, ¿no? De repente hay sectores que han planteado cuidado, ¿no? Que podemos estirar demasiado la cuerda, que podemos romper demasiado el orden social. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que la medida que se ha aplicado en España de hacer un ingreso mínimo vital la ve muy sensata. Incluso ha hecho gala el Fondo Monetario Internacional de lo extraño de sus palabras, que ha dicho, aunque le resulte extraño, gasten ustedes más, ¿no? Porque se han dado cuenta de que si no se activa el consumo, bueno, pues va a hundirse más la economía y la ciudadanía, bueno, pues va a romper con lo que es el principio principal del ordenamiento social, que es la autorización política, ¿no? Y al final, bueno, pues ante la perspectiva de que ocurra como en aquella Argentina, ¿no? Donde veíamos a los presidentes salir en helicóptero, bueno, pues el Fondo Monetario Internacional de repente dice, cuidado, ¿no? A ver hasta dónde tensamos la cuerda. Creo que la situación varía. ¿Por qué? Porque creo que tenemos la memoria de 2008, ¿no? Ha pasado demasiado poco tiempo para que nos olvidemos. Decía John Kenneth Galbraith, el famoso economista, que suele tardar una generación el que vuelvan a engañarnos con un timo piramidal. Es decir, que cada 15 años vienen y nos vuelven a engañar con una pirámide Ponzi de esas, ¿no? Donde la gente se deja timar por alguien que te promete unos enormes intereses, pero luego no te va a devolver el principal del gasto. Lo que pasa es que no han pasado 15 años todavía, 15, 20 años, como para que la gente haya olvidado la crisis de 2008. Y por tanto, todavía yo creo que el gran capital está temeroso de a ver qué puede ocurrir, ¿no?
¿Qué significa esto? Significa que podemos ser al mismo tiempo optimistas y pesimistas. Decía Bertrand Russell que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Como nosotros tenemos la obligación de no ser idiotas, porque los idiotas no suelen ser antepasados de nadie, podemos ser optimistas trágicos o pesimistas esperanzados, como decía Manuel Tamayo y lo recogía Boaventura de Sosa Santos, jugando, ¿no?, con aquella famosa frase de Gramsci, en tiempos parecidos a estos, ¿no?, en tiempos de parteaguas, en tiempos de crisis, ¿no?, donde lo viejo no terminaba de marchar y lo nuevo no terminaba de llegar, y donde él se daba cuenta de que el análisis racional presentaba un panorama muy, muy oscuro, pero al mismo tiempo, si tú no activabas las posibilidades de cambio y la esperanza y la transformación, ya te habían derrotado las fuerzas conservadoras, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en un momento en donde no va a haber ninguna epifanía después del COVID-19. Que nadie espere que de repente va a haber una irrupción de algo novedoso que cambie el panorama. No. Ni siquiera en las revoluciones hay casi nada que no estuviera ya previamente articulado en la cultura política de lo que se estaba construyendo. Después del COVID-19 no va a haber nada sobre lo cual no hayamos peleado desde este mismo momento. ¿Qué es la gran discusión con los artículos quizá un poco apresurados iniciales de Hahn o de Zizek, cuando parece que tuvieron demasiada prisa, ¿no?, en publicar corriendo, ¿no?, algo sobre el COVID-19? ¿No? Como todos ahí, los intelectuales somos rehenes también de la cultura del like, ¿no? Queremos que rápidamente nos digan, me gusta lo que ha opinado Zizek, ¿no?, o lo que ha opinado Hahn. Y en los dos artículos estos iniciales que todos leímos intentando encontrar un poco de luz, nos dimos cuenta de que en los dos faltaba la famosa expresión de la correlación de fuerzas. En los dos parece que estaban pensando, justificando su corpus teórico, y decían los dos que iba a pasar lo que deseaban que pasara. Hahn, desde su pesimismo, diciendo esto se va a acabar, esto va a ser una distopía que se va a parecer a la serie Black Mirror, mientras que Zizek decía con su magia esa de cinematográfica, no, esto es como Kill Bill, ¿no?, son los 5 toques esos que va a morir el capitalismo, ¿no? En los dos para mí faltaba lo relevante, que pueden ocurrir las dos cosas. Yo creo que existen probabilidades para que el capitalismo neoliberal esté tocado de muerte, y existen también probabilidades de que caigamos en una distopía futurista terrible. Lo que va a depender es de la correlación de fuerzas. Y por eso celebro, John, este seminario, porque lo que vaya a ser el post-COVID-19 va a depender de los argumentos que ahora mismo coloquemos en el debate. Fijaos que es muy curioso, y aquí también esto nos lleva a otra de las grandes discusiones que tuvimos hace años, ¿no?, con John Holloway, cuando planteaba aquello de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no?, que le decíamos a algunos, es que realmente el modelo neoliberal, que por cierto no empezó en el 79 con Margaret Thatcher, empezó en el 73, en el golpe de Estado contra Salvador Allende. ¿Y a quién llamó Pinochet? Pues llamó a los Chicago Boys. Y fue desde ese aparato del Estado, ¿no?, donde pudieron empezar a construir esa desregulación, esa privatización, esa apertura de fronteras que caracteriza al modelo neoliberal. Después lo puso en marcha Margaret Thatcher, antes, ¿no?, lo había apoyado Juan Pablo II en el año 78, en el 79 Thatcher, en el 80 Reagan, en el 81 Helmut Kohl, y en el 82 ya Felipe González en España. Es esa tercera vía de Giddens, es esa socialdemocracia que va a asumir los principios neoliberales. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el Estado es un elemento esencial a la hora de plantear hacia dónde se va y hacia dónde no se va, ¿no? Y por tanto, el Estado va a estar en la salida virtuosa, y el Estado va a salir también, va a estar presente en la salida autoritaria. Y por eso es muy importante la definición de lo que estamos teniendo entre manos. Lo digo de una manera más sencilla. Las definiciones más luminosas del Estado para mí, que proceden de Pulanzas y les desarrolla Bob Jessop, que me consta que Álvaro está dándole vueltas a todas estas discusiones, me gustan porque eran discusiones que tenían como objetivo el papel que iba a tener el Partido Comunista Francés en un momento en donde podían entrar por primera vez en el gobierno. Porque claro, si tú dices que el Estado es un instrumento del capitalismo, no vas a querer nunca entrar en el Estado. Pero cuidado, si lo que tú dices es simplemente que el Estado es como un coche que doblas a la derecha o a la izquierda, no te das cuenta de que existe mucho riesgo de que entres en el aparato del Estado y el aparato del Estado te devore.
Por tanto, me gusta el planteamiento de Bob Jessop que dice, cuidado, el Estado en todos nuestros países, si gobernamos, va a tener muchos sesgos, muchas inercias, unos enormes surcos donde, a no ser que establezcas fuerzas que los desvíen, va a llevar a toda la lógica social en esa dirección, ¿no? Ahora bien, la correlación de fuerzas va a impedir cambiarlo. En España lo hemos vivido. Siempre han ganado las peleas los hombres sobre las mujeres y por eso la sentencia famosa sobre la manada se tradujo en que prácticamente esa violación que definían los jueces no fue sancionada como una violación. Pero las mujeres protestaron, se hicieron a las calles, presionaron en los medios de comunicación, hubo un nuevo juicio y los miembros de la manada están en la cárcel. Por tanto, el Estado tiene sesgos, pero el Estado va a cambiar su comportamiento en virtud de la correlación de fuerzas. Esto nos sirve para entender el COVID-19. No es extraño que en los países donde gobierna la derecha, las decisiones que están tomando ahondan en principios autoritarios. En cambio, en los países donde está gobernando la izquierda, las decisiones que se toman ahondan en principios emancipadores. En España, en Argentina, en México, en cambio, lo contrario ocurre en Gran Bretaña, lo contrario ocurre en Brasil de una manera muy evidente, en la locura que están haciendo los golpistas actuales con Áñez en Bolivia, etcétera. Elemento central para ubicar todo esto, ¿no? Hay una cosa que decía antes, que nos movemos entre el miedo y el shock. La derecha, el gran capital, los think tanks, no tienen tiempo de entrar en shock, porque ellos cada 3 meses tienen que rendir cuentas. Y por tanto, la lógica metabólica de nuestras sociedades, que es la lógica del beneficio, sigue en marcha. Nosotros nos hemos quedado en shock, nos hemos confinado en casa, hemos estado intentando entender qué ocurría, pero la lógica del capital ha seguido tal cual funciona por su propia lógica metabólica y los metabolismos no pueden cambiar, ¿no? Eso implica que el shock lo hemos tenido nosotros, pero no lo ha tenido el gran capital. ¿El miedo quién lo tiene? El miedo lo estamos teniendo nosotros a contaminarnos. Y la pregunta es, ¿tiene miedo el gran capital? ¿Tiene miedo la gran industria? ¿Tienen miedo los gobernantes que están despreciando a sus pueblos? Y creo que ahí surge una de las grandes discusiones. Se planteaba desde muchos gobiernos el deseo ciudadano de regresar a la normalidad. Mi planteamiento en el texto que acabo de escribir, El paciente cero eras tú, lo que planteo es que era la normalidad lo que nos ha traído a esta pandemia. ¿Y por qué? Y ahí utilizo un argumento que me parece que es sólido, que es la definición por parte de Karl Polanyi de determinadas mercancías como ficticias, que él retoma una idea de Carlos Marx. El planteamiento es que el sistema capitalista es verdad que construye un celular o construye un rotulador, pero hay 4 elementos que no los construye el capitalismo. En cambio, los usa y al convertirlos en mercancía los depreda y pone en peligro el propio capitalismo, y por eso esa idea marxista de las contradicciones, pero es que pone en peligro la propia humanidad. Estas 4 mercancías ficticias son los elementos que explican qué demonios ha ocurrido con el COVID-19. Porque es que hemos leído cómo nos han advertido de que esto podía ocurrir, pero no le hemos hecho caso. ¿Por qué? Porque esa lógica metabólica del capital, esa búsqueda del beneficio y su contraparte, que es la promesa de un consumo infinito, nos tenía prácticamente paralizados. Hay algo que lo planteo como paréntesis, que creo que la derecha tiene una gran ventaja sobre la izquierda, y es que la derecha tiene todavía una utopía, mientras que la izquierda está todavía intentando pensarla. Nuestra utopía no puede ser desmantelar todas las locuras que hace el modelo neoliberal. Porque si nos damos cuenta, nuestra propuesta muchas veces es despatriarcalizar, desmercantilizar, decrecer, ¿no? Y entonces estamos a la defensiva. Y cuando en un partido de fútbol alguien se pone a la defensiva, pues es bastante común que encaje muchos goles, ¿no? La idea de mercancía ficticia, el primer elemento que establece el análisis que propongo es que hemos mercantilizado obviamente la naturaleza. El capitalismo no crea la naturaleza, pero cuando la convierte en una mercancía la depreda. De repente hemos ocupado nichos en esta lógica del agrobusiness, hemos ocupado nichos demasiado rápido que han tardado millones de años en construirse. Y ese llamamiento que nos han hecho gente inteligente acerca de la prudencia no lo hemos escuchado. Claro,
es muy evidente y muy intuitivo entender que cosas que se han construido durante millones de años no se pueden depredar en apenas 2, 3, 4, 5 generaciones. En el caso del petróleo es muy evidente. Se tardan millones de años en consumir y si tú lo depredas, ahí igual estás rompiendo ecosistemas que han tardado, ya digo, millones de años en equilibrarse, igual haces rotos que no sabes cuáles van a ser sus conclusiones, ¿no? Y por tanto, ten cuidado, ¿no? Y que esa lógica metabólica del beneficio no te acelere determinadas cuestiones que tienes que pensarlas con un poquito más de sosiego. Claro, ¿qué ocurre? Pues que hemos ocupado nichos que hacen que especies que vivían en determinados espacios salten, lo que llamamos la zoonosis. Virus que estaban en murciélagos saltan a otro tipo de animales que al final terminan llegando a los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo advirtiendo de que muchas de esas enfermedades de este tipo están acechando. De hecho, todas las grandes enfermedades últimamente que nos han asustado son de zoonosis. El ébola, el SIDA, el SARS, la gripe aviar, las vacas locas, es decir, son enfermedades que, ya digo, tienen que ver con esa conversión de la naturaleza en una mercancía. La segunda mercancía somos, por supuesto, los propios seres humanos. Y esta es como más larga de explicar, pero solamente quisiera señalar dos elementos que dificultan mucho la solución post-COVID-19. Esta lógica, ¿no?, terrible de convertirlo todo en una mercancía, de ponernos a todos a luchar en mercados que no se acaban, porque ya todo es un mercado. Es un mercado comer, beber, vestirnos, alimentarnos, estudiar, conectarnos, el sexo, la amistad. Claro, también el ámbito internacional se ha convertido en un mercado. Álvaro García Linera sabe de los esfuerzos que construyeron ellos para poder armar UNASUR. Yo sé en Europa los esfuerzos que se hicieron, incluido una guerra mundial, para construir la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de problemas globales tú no puedes encontrar salidas individuales. Y si tú has desmantelado, como ocurre en América Latina, UNASUR, por el intento ese de desmantelar todo lo que se había construido en la década del cambio, y si en Europa tú quieres desmantelar los elementos de cohesión de la Unión Europea, viene una pandemia de estas características y no tienes herramientas para intentar salir de ella. Fijaos que ahí nos lleva esta lucha de todos contra todos a esa escena terrible en los aeropuertos chinos a pie de pista peleando por quién conseguía los respiradores o las mascarillas o los medios necesarios para la supervivencia. La tercera mercancía ficticia es el conocimiento, ¿no? Y de eso sabe mucho el modelo neoliberal, porque al mismo tiempo que decía antes que comienzan en el año 73 controlando el gobierno chileno, ya habían empezado mucho antes intentando ocupar espacios en fundaciones, universidades, revistas, traducciones, clubes de discusión, que después fueron optando amplios espacios académicos y universitarios, ¿no? El libro de Huntington, Crozier y Watanuki del año 75, La crisis de las democracias, establece en sus propuestas para superar lo que ellos llamaban el exceso de democracia, era vaciar las universidades, llevar a la gente a la formación profesional, vaciar de ideología a los parlamentos, quitar la influencia de los militantes en los partidos políticos, finalizando la financiación de los militantes del partido y que la financiación viniera del Estado o de las empresas. Es decir, todo era un vaciamiento que lo que buscaba finalmente era que la hegemonía viniese de ese nuevo sentido común construido por la lógica neoliberal. Fijaos que es muy importante entender que esa conversión de la ciencia en una mercancía es también lo que ha debilitado a la Organización Mundial de la Salud para darnos una respuesta clara al respecto del COVID-19. Es decir, la OMS no ha tenido la suficiente rotundidad y claridad. También es cierto porque tuvo equivocaciones anteriores donde se señaló que la influencia de las farmacéuticas había obligado a la Organización Mundial de la Salud a promover el uso de algunas vacunas que después no funcionaban, ¿no? Y por tanto, es un ejemplo muy claro de cómo la penetración en el conocimiento de esta lógica mercantil debilita a la ciencia para brindarnos obligaciones que ningún Estado ni ningún gobierno podía haber incumplido. O sea, a nadie se le ocurre que si hubiera una Organización Mundial de la Salud con la fuerza que tiene el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y dice que lo que hay que hacer es un decálogo que marca, no se le va a ocurrir a Boris Johnson decir no.
aquí inmunidad del rebaño, ¿no? Y de repente poner a morir a la gente para buscar una solución. No. Si somos capaces de entender que la ciencia no funciona con esa lógica del beneficio, creo que difícil sería que ningún gobierno dejara de escuchar, ¿no?, este mandato. La última mercancía ficticia va a plantear Polanyi es el propio dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque él plantea que el dinero es un medio de intercambio y de repente a día de hoy el dinero se ha convertido, bueno, pues en el gran doblegador de las voluntades democráticas. Es decir, es el dinero, estos grandes monstruos financieros, los que son capaces de poner de rodillas, no sé, a Grecia o amenazar al gobierno de Bolivia o de Venezuela o de España o de México o de cualquier otro lugar cuando está planteando la necesidad de un desarrollo al servicio de los pueblos y no al servicio del pago, ¿no?, de una deuda que no se termina nunca de pagar, ¿no? Entonces, la conclusión final, que ya me habré comido casi todo el tiempo, es que estas mercancías ficticias en la anterior normalidad nos han llevado a un callejón sin salida que ya era un callejón sin salida antes del COVID-19. Es decir, que todas las cuestiones que estamos debatiendo ya las habíamos planteado antes. El gobierno de España, de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, ha puesto en marcha medidas que yo creo que son muy luminosas. Pero todas esas medidas estaban en el programa de gobierno del PSOE y de Unidas Podemos antes de que supiéramos que iba a haber una pandemia de estas características. Por tanto, que seamos conscientes que el COVID-19 lo que hace es ahondar modelos previamente diseñados. El modelo neoliberal va a decirnos y tiene soluciones en la lógica neoliberal para salir del COVID-19. Ayer se reunió la patronal en España y plantean lo de siempre: pagar menos impuestos, facilitar más el despido, desregular más la economía, poder depredar más el medio ambiente. Es decir, que las propuestas neoliberales son las mismas de siempre. ¿Por qué? Porque es que su metabolismo les obliga a trabajar dentro de esa lógica. En cambio, las propuestas alternativas son una renta básica para todo el mundo, que no puedas cortarle la luz, el agua, el gas a la gente, que haya una salvaguarda del empleo, que las ayudas públicas sean para quien realmente después ayuda al desarrollo en nuestros países, etcétera. Uno de los elementos esenciales para mí del COVID-19 es la visibilidad que han tenido los cuidados. Nos hemos dado cuenta en nuestra fragilidad de que quienes nos han cuidado, curiosamente, son siempre empleos mal remunerados, con escaso reconocimiento social y cubiertos casi siempre por mujeres. De manera que uno de los elementos que nos obliga a reflexionar el COVID-19 es el papel de los cuidados, el papel de las mujeres y el papel de esos empleos, ya digo, que siempre los miramos con cierto desprecio, que los remuneramos mal, que no tienen prestigio social, pero que en estos momentos de crisis son los que nos han sacado, como decimos en España, las castañas del fuego. ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que en el corto plazo es bastante probable que triunfen las medidas más pesimistas. ¿Por qué? Porque los surcos neoliberales son muy, muy poderosos. Decía antes que el neoliberalismo tiene una utopía y la izquierda no. La utopía neoliberal tiene que ver con la promesa de cumplir cualquier sueño, cualquier esperanza en un derecho. Y solo nos ponen una condición: que se mercantilice. Que tú quieres ser padre sin tener posibilidades, que tú quieres ser madre sin quedarte embarazada, no hay problema. Tú tienes derecho a ser padre siempre y cuando te puedas comprar un vientre o alquilar un vientre de una mujer siempre más pobre que tú, seguro. Que tú quieres tener experiencias sexuales, las que quieras, tienes derecho. Yo te las garantizo en mi modelo neoliberal. Ahora bien, tienes que comprarte a unos niños o unas mujeres que siempre van a ser más pobres que tú. Creo que hay una oferta en este modelo neoliberal que es, como bien nos han enseñado Laval y Dardot, el modelo neoliberal es un sentido común y por eso nos cuesta tanto trabajo pelear contra él, porque es un sentido común donde todos nos sentimos como empresarios de nosotros mismos y vivimos la vida invirtiendo, peleando de alguna manera todos contra todos y siendo muy poco capaces de pensar cómo sería un mundo donde no existiera un intercambio constante entre ofertas y demandas compradas y vendidas en el mercado. Es esa frase brillante de Jameson, que se la robó Zizek,
de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Por tanto, el surco por el que vamos, el surco creado por nuestros estados, el surco creado por el sentido común, el surco de pensar que la naturaleza es una mercancía que hay que usarla, el surco creado por la ciencia, que uno piensa, pero ¿cómo no va a ser el derecho de una farmacéutica el vender al precio que quiera la vacuna si han invertido en ella, ¿no? Entonces, esas lógicas terribles nos llevan a callejones sin salida. Nosotros tenemos la obligación de entender que o cuestionamos esas mercantilizaciones falsas y devolvemos al capitalismo a un espacio de mesura, porque yo creo, y esto es importante y forma parte del debate, yo creo que es muy difícil que demos un salto del capitalismo a alguna fórmula de socialismo. Creo que tenemos que pensar en términos de transiciones, ¿no? Como muchas veces el marxismo ha pensado, ¿no? Porque a veces, si pensamos en términos de todo o nada, creo que tenemos dificultades. Creo que en términos teóricos tenemos que tenerlo claro, pero en términos de la gestión política hay que ir pensando en productos concretos. Por ejemplo, en España este gobierno de coalición no ha acabado con el patriarcalismo, ni mucho menos, pero ha puesto en marcha medidas que pueden limitar la violencia de los hombres contra las mujeres, especialmente en estos tiempos de confinamiento. ¿Hemos acabado con el colonialismo? Ni mucho menos. Pero el permitir que los inmigrantes, incluso los irregulares, puedan tener acceso a la sanidad es un avance. ¿Hemos acabado con el capitalismo? Ni mucho menos. Pero permitir que no puedan despedir a los trabajadores, que no puedan cortarte el agua, que no puedan despedirte de tu casa, que puedas salvaguardar los empleos, son avances, ¿no? Y por tanto, tenemos el horizonte de la emancipación socialista en la cabeza, pero en la práctica pensemos en términos de transiciones. Y decía para terminar que si no hacemos nada, los surcos van a tener fuerza. ¿Por qué? Porque el Estado que heredamos en todos nuestros países, en México, en España, en cualquier país, las herencias estatales que reflejan los que han ganado históricamente las batallas, nos llevan, ya digo, por esos surcos donde hay que hacer mucha fuerza para cambiar el curso de esas aguas, ¿no? Y por tanto, en el corto plazo, mientras que estamos confinados, mientras que tenemos todavía dificultades para presionar a los gobiernos, mientras que la izquierda ha renunciado a la lucha armada, en cambio la derecha sigue, ¿no?, haciendo golpes de Estado, ¿no? Yo creo que hemos hecho bien en renunciar a la lucha armada, pero cuidado, porque cuando la derecha deja de tener miedo, te da golpes de Estado duros o blandos, ¿no? Ahora mismo en España la derecha quiere hacer un golpe blando y ya están en ello, ¿no? Quiere a través del Tribunal Constitucional intentar invalidar el juramento de 29 diputados, decir, no, el juramento ha sido válido e intentar invalidar el gobierno, ¿no? O sea, que seamos conscientes de que el fascismo siempre es el plan B del capitalismo en crisis, siempre. Y han aprendido en el siglo XXI que antes de aplicar ese plan B, ¿no?, de la violencia y del golpe de Estado violento, pues intentan, ya digo, ese tipo de golpes blandos. En el corto plazo, yo no soy optimista, como decía antes, pero también soy consciente de que en el medio plazo la ciudadanía tiene ahora mismo herramientas para reclamar determinadas cuestiones con mucha mayor fuerza argumentativa que la derecha. Es decir, en España, en cuanto se recupere el debate político, la derecha va a tener muchas dificultades para justificar la privatización, por ejemplo, de la sanidad. Va a tener muchas dificultades para explicar que en las escuelas va a haber alumnos de primera y alumnos de segunda. Va a tener muchas dificultades para explicar que podemos despedir y echar de sus casas a gente que ha perdido su puesto de trabajo porque no tiene la responsabilidad. Por tanto, es un momento muy importante para hacer valer todos esos argumentos porque los vamos a necesitar dentro de muy poquito. Y es esencial que esos argumentos estén engrasados, estén casi convertidos en un sentido común para que la derecha no pueda esgrimirlos. Hace un par de días, la derecha en España, después de insultar al ingreso mínimo vital, llamarlo paguita en España, en español, es lo que le dan los padres a los niños para que se compren, ¿no?, unos dulces y demás. Después de llamarlo paguita, de descalificarlo, han tenido que aprobarlo porque los españoles y las españolas están a favor de que nadie se quede en la indigencia por culpa de una crisis de la cual no tiene responsabilidad. Tenemos, por ejemplo, que colocar ahora mismo la idea de qué es eso de que una farmacéutica privada puede encontrar la vacuna contra el COVID-19 casi seguro con algún tipo de participación de dinero público y la va a vender como si fuera, no sé, una mercancía cualquiera, como si fuera un televisor.
No. Es decir, si los pueblos no lo toleran porque el debate está de alguna manera engrasado, le va a ser mucho más difícil aplicar a esa lógica del surco del capital aquello que nos aplicaron en 2008. ¿Por qué? Porque esa promesa que hicieron en 2008 de humanizar el capitalismo, se dieron cuenta de, como decía antes, de que era mentira y le dieron otra vuelta más de tuerca. Hoy lo van a intentar igual, utilizando nuestro shock, pero la única manera de frenar ese shock es con información, ¿no? Con, ya digo, con articular estos discursos que van, creo que, a invalidar lo que si no va a ser una sociedad distópica, que nos van a controlar mucho más porque la lógica de los datos la tienen ellos, que la capacidad de saber y predecir hacia dónde van nuestras sociedades la tienen esos grandes capitales porque tienen de cada uno de nosotros 7.000 datos, 7.000 datos, que los venden para intentar manipularnos, que van a tener la posibilidad de controlar nuestros ritmos de trabajo, que van a poder controlar también nuestras disidencias, que van a poder controlar los discursos, que van a poder controlar demasiadas cosas. Yo siempre digo que los discursos muy catastrofistas son discursos profundamente reaccionarios, ¿no? Porque son discursos que invitan a la parálisis. Y yo no soy, en absoluto, nadie que diseñe un futuro apocalíptico, no. Lo que planteo es que si no hay una reacción, les dejamos a ellos seguir ahondando en esos surcos y pudiendo hacer cosas que hace unos meses eran imposibles. En España, sin duda alguna, mucha gente va a teletrabajar, cosa que hace 3 meses hubiera sido imposible aplicar porque las presiones sindicales no lo hubieran permitido y trabajadores que querían tampoco hubieran convencido a sus empresarios, ¿no? En cambio ahora el teletrabajo, una parte, va a convertirse en una realidad. Bueno, pues esa posibilidad que ahora tienen los poderosos para aplicar determinadas cuestiones, tenemos que revertirla, tenemos que desbordarla y necesitamos, ya digo, colocar determinados discursos para que cuando venga el debate político, nuestros puntos de vista tengan la fuerza que creo que tienen un sustento, pero todavía no se han hecho hegemónicos, ¿no? La conclusión final es que yo miro el futuro con cierto optimismo, ¿no? Va a haber que luchar, va a haber que pelear, va a haber que, en tiempos de las fake news, desmantelar muchas mentiras, pero también es un momento optimista en la medida en que todos los seres humanos, esos 4.000 millones de seres humanos que nos hemos confinado por miedo a un virus del cual no somos responsables, nos abren una ventana, una rendija de oportunidad en nuestras cabezas para necesitarnos, para encontrarnos y para ser más sensibles al argumento de lo común y de lo colectivo. Contaba yo en el libro este que he sacado sobre el coronavirus, que es un libro que me ha costado trabajo porque yo estoy con Hegel en aquello de que la lechuza de Minerva alza su vuelo al atardecer, es decir, que solamente cuando pasan los procesos uno sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Pero también estoy con Marx en que no se trata de interpretar el mundo, sino de transformarlo, y por eso ando muy obsesionado con el control del pensamiento por parte de la derecha. Decía antes, el libro del año 75 para mí es un libro emblemático, que se lo encarga la Trilateral, que se crea en el año 73, se lo encarga a Huntington, a Cortázar y Watanuki, 3 grandes referentes de lo que era la Trilateral en aquel entonces, porque la lectura que hacen es, y es muy curioso, hacen una lectura del diagnóstico de la izquierda. La izquierda en los años 70 plantea que hay una crisis del modelo capitalista. Son los libros de Habermas y de Klaus Hofe sobre la crisis de legitimidad del capitalismo tardío, pero compran el diagnóstico de la crisis, pero dicen, cuidado, las causas no están en el modelo capitalista y sus contradicciones internas, sino que están en un exceso de democracia y lo que llamaron el overload del Estado, que el Estado se había sobrecargado. Y por tanto, la terapia que plantean es vaciar el Estado y rebajar las ideologías, ¿no? Y empiezan estamos hablando de casi medio siglo, ¿no? De ofensiva ideológica muy fuerte, ¿no? Que a mí me preocupa, lo hemos hablado alguna vez, Álvaro, esa pregunta que yo me hice cuando pasada, ¿no?, la década brutalmente emancipadora en América Latina, de repente viene la derecha y de una forma u otra pretende desmantelar una parte importante de lo que habíais construido. Entonces la pregunta que yo me hacía es ¿por qué las víctimas votan a sus verdugos, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo, ¿no?, al respecto? Que es una pregunta que también se hacía mucho Boaventura
al plantear con Walter Benjamin qué ha pasado que no vieron que venían los nazis, porque anda que desde el 33 que empieza el nazismo quemando libros, anda que no tuvieron tiempo de darse cuenta de que venían los nazis. Y solamente en el 39, cuando invaden Polonia, se dan cuenta. Yo planteo en el libro ya digo, en esta reflexión que pretende ser de acción, ¿no?, sobre el coronavirus, decía, cuidado que ante el coronavirus no se han llenado las iglesias, lo que se ha llenado es Netflix, ¿no? Entonces, claro, la gente ante el coronavirus dice, bueno, esto no lo voy a solventar rezando, esto lo solventamos con respiradores, con camas en las unidades de cuidados intensivos, con una vacuna. Hay como una recuperación de la ciencia, pero al mismo tiempo ha habido como un incremento brutal del consumo de una serie de discursos que van alimentando la lógica neoliberal, que es la parte pesimista que yo decía de mi análisis, ¿no? Porque van a seguir, por ejemplo, las plantea tú, Álvaro, nos van ahora a tranquilizar con una cierta redistribución de la renta, ¿no? Pero al final quien lo va a pagar es el endeudamiento de los estados. Y ahora no tienen el coraje de mandar a los hombres de negro para hacer privatizaciones como hicieron con Grecia, pero a lo mejor dentro de 2 años lo hacen, ¿no? Porque ellos van a medir sus tiempos. Porque si no dejamos claro que quien tiene que pagar es quien más tiene, la crisis del COVID-19 se solventará a mayor lógica del surco que decía que atravesamos. Nos van a plantear, mientras que nosotros decimos que no podemos seguir desmantelando el medio ambiente, ellos nos van a decir, no, el greenwashing, ¿no? Vamos a hacer un lavado verde, ¿no? Es decir, vamos a plantear un nuevo Green Deal, pero que en el fondo significa, bueno, pues lo que está haciendo Donald Trump, que es moratorias para que, por ejemplo, haya prospecciones petrolíferas, no sé, en la Antártida o en Alaska, ¿no? Nos van a plantear igualmente que, claro que han funcionado muy bien los hospitales privados, ¿no? Y van a intentar argumentar, pues ahí han estado disponibles cuando han hecho falta, aunque sea mentira, ¿no? Van a plantear, donde nosotros decimos que hace falta una nueva internacional donde nos unamos, van a decir, no, si está ahí el G7 y están los encuentros de Davos y están estos elementos donde se encuentran las grandes multinacionales. Claro, esa es la parte negativa porque creo que la crisis del COVID-19 existe una posibilidad de alimentar el miedo, ¿no? De alimentar, ya digo, el uso de las tecnologías que las controlan ellos y sobre todo la construcción de preferencias, que es uno de los elementos que planteó el Stephen Lucas en su libro Poder, una interpretación radical. Decía que el poder, uno de los elementos centrales es que te construya las preferencias. O sea, una cosa que está haciendo en América Latina la derecha, como tienen tanta plata, es hacer series que luego las colocan en Netflix o en HBO para colocar ideas que después sus candidatos van a vender en las elecciones, ¿no? Entonces, controlan el Big Data. Son capaces de adelantarse con los 7.000 datos que saben sobre nosotros, de adelantar, ¿no? Posibles tendencias. Todo eso, ya digo, son los elementos que a mí me hacen tener ciertas prevenciones. Ahora bien, decía antes que somos gramscianos por ese pesimismo de la inteligencia y ese optimismo de la voluntad, y también porque para mí Gramsci es un tipo que se da cuenta, con Maquiavelo, de que siempre en nuestros análisis tenemos que mirar en 3 lugares: en las condiciones objetivas, en los actores políticos y en la conciencia social. Las condiciones objetivas, y ahí nos ayuda mucho el análisis marxista, están atravesadas de contradicciones. El sistema neoliberal es incapaz de mantener el beneficio y la obediencia del conjunto de las mayorías. Esa es la trampa que tiene constante, y por eso el capitalismo está constantemente, pues sujeto a estas crisis recurrentes. Ahí hay un elemento que dice Gramsci que me interesa mucho, y es que cuando construyamos la mirada respecto de las crisis del sistema capitalista, tienen que ser crisis estructurales, crisis reales, no crisis construidas. Ese es el problema de Laclau, que cree que se pueden construir de una manera discursiva. No. Hay que aceptar las crisis reales, ¿no? Y ahí nos encontramos con las desigualdades de clase, de género y de raza, que cuando son muy evidentes, pues se pueden contar, ¿no? Se pueden explicar. Por tanto, tenemos una lucha en la definición y el aclaramiento, ¿no?, de las condiciones objetivas de nuestras sociedades. ¿Qué se hace y qué no se hace de manera real? Me decía un compañero venezolano, cuando yo le planteaba que se pone en marcha el ingreso mínimo vital, pero que igual después la gente, vete tú a saber si lo reconocen, ¿no?, porque también se sacaron a millones de personas de la pobreza en Brasil y luego la gente no se echó a la calle a defender a Dilma Rousseff o a Lula, ¿no? Y me decía este compañero venezolano, amor con amor se paga, ¿no? Es decir, que decía, cuidado, ¿no?
Cuidado porque, pese a que uno pueda tener la sensación de que la derecha ha regresado a América Latina, hay medio país en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, que está frenando los embates, ¿no?, de esta derecha, ¿no? Y creo que eso es muy relevante. En la mirada de Gramsci y de Maquiavelo, después de analizar las condiciones objetivas, hay que analizar a los actores políticos, ¿no?, al príncipe virtuoso, que decía Maquiavelo. Y ahí tenemos un debate muy importante, ¿no? Y es dónde están los nuevos liderazgos. Hemos tenido liderazgos muy vinculados a personas y creo, Álvaro, que hemos fallado en construir el partido movimiento. Y hemos visto que los liderazgos fuertes, que han sido elementos esenciales para cohesionar la lucha contra el modelo neoliberal, eso lo aprendimos de vosotros en América Latina, porque fuisteis los primeros que parasteis, ¿no?, ese envite neoliberal. Esos nuevos liderazgos no han sido muy luminosos en figuras como la tuya, la de Evo, la de Correa, la de Lula, etcétera, ¿no? Pero después, a la hora de construir el partido movimiento, que creo que es la herramienta que necesitamos ahora mismo para el post-COVID-19, no hemos terminado de acertar. Es decir, seguimos sin dedicarle energías intelectuales para ver cómo es ese partido movimiento. Mira que ando dándole vueltas y mirando en sitios cuasi inverosímiles a ver si encuentro una solución. Y decía Maquiavelo, ¿no?, aparte de las condiciones objetivas, lo que él llamaba fortuna, aparte de las condiciones de los agentes políticos, que él lo llamaba virtud, estaba el tercer elemento, que era la necesidad. Él decía que Ciro no podía haber rescatado a los persas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados, igual que Moisés no hubiera podido rescatar a los israelitas de Egipto si no hubiera sentido la necesidad de ser rescatados. Y ahí aparece el elemento de conciencia, ¿no? El elemento de conciencia donde, ¿qué va a producir el COVID-19 para que la gente tenga necesidad de un modelo alternativo? Porque si no, creo que puede pasar la crisis tan rápido. Nosotros, que ya estamos otra vez en la calle, tengo la sensación de que la capacidad de olvido es infinita. Si lo hemos visto en el cerco de Sarajevo, ¿no?, como la gente al final se casaba, celebraba cumpleaños, o sea, eso que llaman resiliencia, ¿no?, que es como una suerte de regreso a una cierta adaptación a lo que ocurra, está ahí. Donde creo que nosotros podemos ser muy, muy fuertes, ¿no?, es en la posibilidad, voy a poner el tiempo, que no quiero pasarme, y ya me habré, estoy casi, donde creo que nosotros podemos hacer mucha fuerza es, ya digo, en construir ese tipo de argumentos para, cuando el debate ocurra, que estoy de acuerdo contigo, que no va a ser ahora, el debate va a ser más tranquilo, ¿no? Vamos a tardar, yo digo en el libro que la posguerra va a ser más dura que la guerra, ¿no? Y es en la posguerra cuando vamos a tener que, de repente, intentar entender qué ocurre. Y es ahí donde necesitamos todos estos argumentos. En el caso de España, os pongo un par de ejemplos. Uno de los ejemplos es que el COVID-19, bueno, pues la derecha intenta echar la culpa a la nada. Es decir, es prácticamente mínimo el número de gente que vincula depredación de la naturaleza y el COVID-19. La gente no termina de... Es una causalidad demasiado alambicada. En cambio, la gente lo que ha visto en España es que la sanidad pública es la que ha salvado la vida de la gente. Y sobre todo que las residencias de mayores privatizadas y sobre todo entregadas a fondos de inversión ha generado casi el 70% de las muertes en España por el COVID-19. Y si España tiene esas cifras tan brutales de muertes es porque se privatizó la sanidad y se privatizaron las residencias. Eso lo entiende todo el mundo. Entonces es muy importante que encontremos el argumento para decir, oye, ¿te acuerdas? O sea, porque la gente va a olvidar, porque otra vez va a decir, me voy de vacaciones y... ¿no? Y esa utopía del consumo que os decía antes tiene muchas herramientas para volver a imponerse, mientras que nosotros, como decía antes, lo que ofertamos de momento es siempre desmercantilizar, despatriarcalizar, decrecer. Es decir, es como dar marcha atrás, pero no tenemos todavía construido el modelo alternativo. Por tanto, la conclusión a la que yo llego es que nos la jugamos ahora mismo mucho en los debates. Yo lo noto en España que nos están atacando muchísimo porque estamos teniendo una presencia en determinados ámbitos de discusión muy fuerte. En estos 2 meses de pandemia, los medios de comunicación oficiales han intentado dar un golpe de estado blando contra el gobierno de coalición, donde ha salido prácticamente todo el pensamiento progresista de los medios de comunicación ha sido ocupado por una buena parte de los periodistas de la extrema derecha en consonancia con un ataque muy brutal por parte de los partidos políticos de la derecha para intentar tumbar al gobierno de coalición, en una suerte de golpe blando, ¿no? Porque eso solamente es posible si las ideas en la sociedad
están construidas desde esa hegemonía que tú veías, Álvaro, en estupor, ¿no? O debilitada, y que yo creo que está ahora mismo, como decía antes, en una suerte de pequeño shock, pero el metabolismo está intacto, ¿no? Y creo que la lógica de los grandes productores de pensamiento está intacta y están ahí. Y no han parado como nosotros 3 meses con nuestra empatía, dolidos por la suerte del mundo. A ellos no les duele nada, ¿no? Y por tanto, llevan 3 meses de ventaja, más los 50 años de ventaja que nos llevan, te digo, construyendo estos imaginarios. Y por tanto, como conclusión, yo diría que mi optimismo, y es un optimismo siempre que tiene la izquierda, es que confiamos en la gente. Y confiamos en que nuestros argumentos, cuando los explicas a la gente, los puede entender. Y estamos en un momento en donde nuestros argumentos pueden tener más fuerza, pero tenemos que hacerlos valer, ¿no? Es decir, yo creo que nos la vamos a jugar, como decía antes, en mantener esos discursos y esas reflexiones fuertes, engrasadas, casi convertidas en sentido común cuando tengamos que debatir. Fijaos que en España han intentado decir que la culpa del COVID-19 no era el COVID-19, o sea, no era el coronavirus, sino que era la manifestación del 8 de marzo, ¿no? la manifestación feminista. Y casi les sale, es decir, porque tienen a los jueces, tienen medios de comunicación, tienen a los partidos de la derecha, tienen contextos internacionales. Y solamente, ya digo, esa confianza en la fuerza de nuestros discursos es lo que pueden hacer valer. Y por tanto, y termino con esto, si hacemos caso a Maquiavelo y a Gramsci, necesitamos, por un lado, hacer muy buenos diagnósticos de la situación, ¿no? Analizar las contradicciones que tiene el sistema y tenerlas claras. Una cosa de la que no hemos hablado y que es muy importante son las contradicciones en este momento de crisis del modelo de globalización que vamos a tener entre diferentes tipos de capitalismo. Y eso es lo que tiene a Trump ahora mismo empantanado, ¿no? Y eso es un elemento que tenemos que volver a hacer buenos diagnósticos, ya digo, de esas condiciones objetivas. Necesitamos pensar el tema de los liderazgos y repensar el tema del partido-movimiento, porque es donde creo que hemos sido más débiles en la construcción de ese asalto institucional que hemos hecho, sobre todo en América Latina, pero que también lo hicimos en su momento en Europa y también ocurrió, porque también se sacó a los proletarios de una condición absolutamente infame después de la Segunda Guerra Mundial y 25 años después votaron a Margaret Thatcher, ¿no? Ese mismo pueblo que se había convertido en clase media, ¿no? Y el tercer elemento, que es el que más me preocupa, y lo hablamos, Álvaro, en alguna ocasión, es esa condición de clase media aspiracional. Gente que está en el hoyo, que está en el agujero, gente fíjate que diga yo que una persona con 1.000 euros que apenas sobrevive, en cambio se siente clase media sin ningún tipo de problema y por tanto no quiere saber nada del lugar de donde viene, no quiere saber nada de la gente con la cual ha sido capaz de sobrevivir. Y es ahí donde nos la jugamos, ¿no? Y por eso que esa obsesión que tengo, ¿no?, de aprender de cómo lo hicieron los neoliberales y de cómo necesitamos nuestros tanques de pensamiento, necesitamos nuestros espacios de comunicación, necesitamos este espacio que nos ha ofrecido John en la UNAM, necesitamos todos esos espacios para que los argumentos, ¿no?, ya digo, que optimistamente están a favor de la verdad, porque nuestros argumentos son los que despliegan el espíritu, nuestros argumentos al lado de las mayorías son los que nos han traído como especie hasta aquí, son los que tenemos que hacer valer. Mientras que no digáis que como mi apellido monedero me corresponde devolver la plata y el oro que se llevaron los españoles en la etapa de la colonia, con eso me siento absolutamente recompensado. Escuchaba al Álvaro y qué curioso es cómo la derecha nunca se equivoca respecto de quiénes son tus aliados internacionales, ¿no? En cambio, la izquierda, cómo compra, ¿no?, los discursos y al final, en vez de entender que el discurso que te están lanzando es mentira, al final terminas, ¿no?, por odiar al que es tu aliado en diferentes países, ¿no? Ahí yo creo que la derecha lo está haciendo mejor que nosotros porque disolvimos nosotros nuestras internacionales y nos hemos quedado, ya digo, en una suerte de fragmento mal hilado. Álvaro, en sus reflexiones teóricas, está muy estatista, ¿no? Le noto yo como después de pelear contra el Estado una buena parte de su vida y pagando un precio alto, ¿no?, por ese confrontar al Estado, ¿no?, parece que después lo ha descubierto y a veces como le veo en exceso enamorado. Perón, que tenía su punto de cinismo, decía: el ser humano es bueno, pero si lo vigilas es mejor.
¿no? Entonces yo creo que al Estado le ocurre algo similar, ¿no? El Estado está muy bien, pero cuidado porque el riesgo de que el Estado, con una palabra que decías tú antes muy hermosa, los sedimentos que tiene de los que han ganado las batallas históricas es muy fuerte, ¿no? Y siempre recuerdo la discusión entre Lenin y Kautsky, donde Kautsky, que era el albacea de Marx, que no era cualquiera, ¿no? Regaña a Lenin por la dictadura del proletariado, ¿no? Que es un concepto que también está en Maquiavelo, el de la dictadura del proletariado, no en esas formulaciones, pero está en núcleo, ¿no? Esa misma idea. Y le está regañando y Lenin le dice, es que tenemos el gobierno, no tenemos el poder, ¿no? El poder está siempre en otro lado. La democracia tiene que superar un problema terrible en el siglo XXI y es que estamos muy fragmentados, somos puro fragmento, ¿no? Y eso es un problema. Es un problema porque incluso la agregación que suponían los partidos políticos hoy no vale. Yo lo noto en Podemos. Es un partido que es el que mejor responde a las inquietudes ecologistas y animalistas que hay en España, pero al mismo tiempo tiene que dar respuesta a los intereses de las zonas rurales, que son ganaderos, etcétera. Entonces, ahí hay una contradicción que es prácticamente imposible solventar. Claro, hay un tecno-optimismo, ¿no? Con que las nuevas tecnologías van a solventar todo, cuando las nuevas tecnologías creo que ayudan a fragmentarnos, por lo menos a día de hoy, tanto como a unirnos. Y las nuevas tecnologías nos construyen la mentira de que podemos ser hombres orquesta y ya no necesitamos la orquesta. Y entonces, la gran pregunta pendiente es cómo nos agregamos. Y por eso yo creo que en nuestras democracias la pregunta es cómo nos agregamos sin sentirnos, por un lado, ahormados en continentes que nos contienen oprimiéndonos, que es lo que pasa con los partidos tradicionales, y al mismo tiempo, o sea, que nos permitan cierta individualidad y cierta suerte, pero al mismo tiempo nos permitan estar en el diálogo colectivo. Y por eso decía antes que la gran pregunta que por lo menos a mí me tiene atenazado es la del partido movimiento, ¿no? Porque la democracia creo que tiene respuesta en virtud de cómo participamos en la democracia, ¿no? Si es eso de vota y no te metas en política, a mí no me sirve, ¿no? Porque nos damos cuenta cómo cada vez hay menos elementos de decisión en las elecciones. Tú puedes votar algo, pero vienen los mercados financieros internacionales, o viene la Unión Europea, o viene no sé bien quién, y te dicen, no, eso no lo puede usted hacer, ¿no? Y por tanto, ahí hay un elemento donde no hemos dado respuesta a cómo agregarnos. Claro, a mí no me gusta la agregación que propone la CLAU en la razón populista, pero hay una parte que es que tiene razón, ¿no? Porque en el agregado, de alguna forma, necesitamos saber qué es lo que compartimos, qué es lo que tenemos en común, ¿no? Y ahí aparece esa referencia a cómo queremos organizar el Estado, ¿no? Que es la parte institucional, es la parte electoral, es la parte del partido como en los comienzos de Podemos una maquinaria de guerra electoral. Pero si te quedas ahí y luego no articulas el otro elemento, al final los partidos se convierten en sitios odiosos, en sitios burocratizados, en sitios donde tenemos demasiada información y terminamos despreciando a la gente que le interesan algunos aspectos concretos, que no tiene la lectura del conjunto que tenemos los que estamos metidos en la política de manera más profunda, y ya digo, terminamos aislándonos y esa gente termina al mismo tiempo abandonándonos. Creo que el endeudamiento hace referencia a lo que considero que es lo llama también así Boaventura de Sousa Santos, que vais a tener la suerte de tenerlo en el seminario, ¿no? Porque el fascismo financiero es la expresión más genuina del fascismo en el siglo XXI, que no necesita correajes ni arrastrar la frontera aduanera entre Alemania y Polonia para generar dolor, violencia y exclusión, ¿no? Es la expresión más evidente, ya digo, del fascismo. Lo vimos en Europa cuando Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, le dice a Tsipras, dice, me da igual que hayáis hecho un referéndum, me da igual lo que hayáis votado, aquí se hace lo que nosotros planteamos, en un órgano que ni siquiera es un órgano constitucional de la Unión Europea, ¿no? Es el grupo de los referentes económicos que toman decisiones al margen de cualquier otro tipo de criterio, ¿no? Y por tanto, ahí claro, tenemos una herramienta respecto del endeudamiento que estamos empezando a caminar en Europa. Y pido a la gente que nos escucha que preste mucha atención, que es mancomunar las deudas. Lo dijo siempre Fidel Castro. Y siempre dijeron, no. Las deudas se gestionan país individualmente con los deudores. No, hay que mancomunar las deudas, porque es la única manera de decir, oye, ya os hemos pagado, no podéis doblar, porque es que la Grecia antigua prohibió la esclavitud por deudas.
Y en el siglo XXI existe la esclavitud por deudas. Es absolutamente infame, ¿no? Y por tanto, ya digo, la única manera es mancomunando las deudas. Y luego otras cosas que en el post-COVID-19 es una obligación. Primero, como planteaba Álvaro, hay que subir los impuestos a los que más tienen. En el momento de mayor prosperidad de los Estados Unidos, los ricos pagaban hasta el 90%. Es decir, de cada dólar que ingresaban, 90 centavos iban para el tesoro. Y hoy, en cambio, no quieren pagar ni el 10%. Y eso nos lleva al segundo elemento. Pagar impuestos. Segundo, tenemos que acabar con los paraísos fiscales. No hay post-COVID-19 democrático mientras que sigan existiendo paraísos fiscales. Es incompatible. Y el tercer elemento, que también nos engañaron en la idea de la globalización, es que teníamos que comprar más barato fuera, en una lectura muy simplista de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y resulta que cuando España ha querido ir a comprar respiradores o ha querido ir a comprar mascarillas, no podías, o los precios eran exorbitados. Y por tanto tenemos que entender que se abre un nuevo proceso de reindustrialización nacional. Argentina, ahora mismo, tiene esa posibilidad con la empresa Vicentín, una empresa que le debe 180 millones de dólares al Estado argentino, que Macri se las prestó pensando que iba a ganar Macri y después ya te las perdonaré, ya la pagarán los argentinos y las argentinas. Gana Alberto Fernández y dice, no, ¿cómo demonios vamos a hacernos cargo nosotros? Y si nos hacemos cargo de la empresa pasa a ser estatal. Y las empresas estatales, cuando son rentables, producen beneficios para tener una base fiscal que permite la redistribución de la renta. Muy importante lo de la lucha de las mujeres. Y la pregunta estaba muy bien formulada. No es que la lucha de las mujeres debilite al Estado. No. Debilita al patriarcado. Y al debilitar el patriarcado, el verdadero feminismo, que es interseccional, es decir, que no reivindica solamente una identidad de las mujeres, sino que reivindica también una cuestión de clase y una cuestión de raza, resulta que ese feminismo afecta a todos los engranajes del Estado, a la Hacienda, al Tesoro, al Ministerio del Interior. Y, por tanto, la lucha de las mujeres se convierte en el sujeto que hemos mencionado poco en las charlas anteriores, en la parte anterior de la charla. Las mujeres, ¿por qué las ataca la derecha como el espacio central de ataque en Europa? Porque el sujeto de las mujeres es un sujeto revolucionario. Porque, como plantean autoras como Nancy Fraser, en el momento en que se termina que la reproducción y los cuidados descansa en las espaldas exclusivas de las mujeres, se le produce una contradicción al sistema capitalista que le obliga a replantear muchísimas cosas. Y, por tanto, la derecha, que a veces piensa mejor que nosotros, se ha dado cuenta de que debilitar a las mujeres, y por eso esos ataques brutales al 8 de marzo, es decir, al Día de la Mujer Trabajadora, que curiosamente en los últimos años en Europa era una huelga también. No solamente una manifestación de reivindicación identitaria, sino que también era una huelga, ¿no? Y por tanto, creo que la pregunta es muy relevante. Una cosa que he aprendido yo de Podemos hace 6 años es que, y por eso también atacaban tanto a la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, porque es que el pensamiento cambia a la gente. Es decir, que cuando tú tienes espacios de discusión y de debate, pues resulta que la gente es decente. Y cuando de repente tienes la posibilidad de entrar en determinadas cuestiones y conocer determinadas cuestiones, la gente responde de manera decente, ¿no? Y por tanto, la educación, claro que cambia, ¿no? Y por eso, como decía antes, en la formulación del libro ese de la crisis de la democracia del año 75, plantean anular todo el pensamiento emancipador, anular la historia, la filosofía, la sociología, la ciencia política, llevar a los estudiantes a estudiar formación profesional, es decir, intentar desactivar ese elemento, ¿no?, de pensamiento que es el que hace que te coloques con 20 años en el lado positivo de la historia, en el lado donde se despliega el espíritu, ¿no?, en el lado donde tú sabes que vas con los buenos, porque vas con los decentes, ¿no? Vas con aquellos que permiten que cada ser humano pueda desplegar quién es, ¿no? Y eso, claro, lo entiendes a veces por tu propia idiosincrasia, pero cuando lo entiendes y cuando lees con 20 años algunos libros o 18 años, de repente dices, es que esta gente es la decente, ¿no? Y por tanto, ya digo, por eso ese intento de que no se aprenda historia. Yo recuerdo, John, en México, cómo Fox quitó el estudio de la historia precolonial de los libros de historia de México. Así es. No vaya a ser que encuentres referencias de los que anticiparon nuestra rabia, claro. Entonces eso es muy relevante. Las redes sociales son esenciales. Os lo digo yo, que hasta he cantado un rap en mi programa para gran vergüenza del mundo del hip hop mundial, ¿no? Pero bueno, entendí que tenía que hacerlo y bueno, eso sirve para que
se ríen de mi rap, pero bueno, al final se fijan en otro tipo de cuestiones. Para, por ejemplo, el nacimiento de Podemos, las redes sociales fueron esenciales. Incluso nos adelantamos a ellos, porque La Tuerca fue prácticamente el primer programa de debate político en las redes sociales. Luego nos adelantaron ellos, es verdad que como tiene más plata, con todo el tema del Big Data y Cambridge Analytica y Facebook y demás, ¿no? Pero creo que es absolutamente esencial que las redes sociales estemos presentes. Porque es verdad lo que planteaba Álvaro, de que todos esos ámbitos se van acumulando, pero curiosamente también son ámbitos que van masificándose, ¿no? Es decir, que van generando también un mayor público, ¿no? Y quizá las redes sociales son los que tienen mayor número de emisores y receptores, ¿no? La televisión la vemos, pero no hacemos nada, los libros los leemos, la prensa también, aunque escribamos cartas al director. En cambio, ¿no?, en las redes sociales ese funcionamiento, ¿no?, de ser emisores y receptores es muy fuerte. En España, por ejemplo, la extrema derecha, bajo las órdenes de Steve Bannon, que es el que está articulando a toda la derecha prácticamente mundial, están metiendo muchísima plata para controlar las redes sociales, para generar trending topics y para dar la sensación de que ellos son más importantes que los demás, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es decir, que cómo cierran cuentas de la izquierda en Twitter, es muy difícil que cierren cuentas de la derecha, y tenemos una pelea por la democratización que ahora mismo no tiene lugar. Y la última pregunta, que es la más complicada, que es México y la cuarta transformación, yo solamente deciros dos cosas. La primera es que si Andrés Manuel López Obrador hubiera tirado en la toalla, ya no le criticarían. Una de las experiencias que tenemos en España es que en estos 6 años que nosotros en Podemos hemos recibido todo tipo de ataques, y Álvaro también lo conoce perfectamente, el que tira la toalla dejan de atacarle. Aquellos que de repente dejan de estar en la pelea desaparecen del foco de los ataques, de los insultos, de la persecución, ¿no? Por tanto en cuanto te sigan insultando, eso es que todavía la pelea está en marcha. Sí que diría dos cosas para terminar. Una es que a veces tengo la sensación de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo digo con mucha humildad, es ingenuo. Y a veces tengo la sensación de que hay que aprender de por dónde nos han atacado. Y fijaos que no digo de los errores que hemos cometido, sino de por dónde nos han atacado. Hay una frase muy brillante de Gramsci que dice que hay que combatir a nuestros adversarios, hay que combatirles políticamente en donde son más débiles e intelectualmente en donde son más fuertes. Y está muy bien visto, porque claro, tienes que aprovechar sus debilidades políticas para golpear ahí, pero intelectualmente tienes que pelear contra ellos donde son más fuertes para no hacer trampas, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo que creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es ingenuo? Porque tengo la sensación de que no está dando la pelea por el relato, y porque a veces creo que tiene la sensación de que cree que le basta hacer bien las cosas para convencer, y no es verdad. No es verdad, porque hay una legión de gente en México y fuera de México, mucha gente fuera de México, disparando contra el gobierno de López Obrador. Y creo que eso solamente lo puedes contrarrestar con técnicas parecidas. No basta que lo hagas genial si después, desde el diario El País de España o desde o Vargas Llosa empiezan a disparar en todos los lugares y te va deslegitimando. Y llega a México, esa descalificación internacional llega al país y va haciendo su daño, ¿no? Como una lluvia fina va golpeando, y por tanto no hay que ser ingenuos, ¿no? Y hay que hacer toda una estrategia de comunicación para intentar frenar eso que están logrando. Y la única crítica real que yo le haría al gobierno de López Obrador es no entender que los problemas de México no son de México, que los problemas de México son de América Latina. Y que México ojalá hubiera estado en la UNASUR, y que México no puede darse cuenta, ¿no?, de que no es ajeno a lo que ocurre solamente cuando viene una caravana de inmigrantes de Centroamérica, y que quien va a ayudar a López Obrador está en la Bolivia que resiste, en la Venezuela que resiste, en el Brasil que resiste, en la Colombia que resiste, en la Argentina que resiste, ¿no? Y que no es verdad eso que he escuchado muchas veces de que la mejor política exterior es la política interior. No es verdad. Hay una parte de un mundo globalizado que exige a la cuarta transformación ese elemento, ¿no?, regional, ¿no?, sobre todo regional.
Es decir, que América Latina es el respaldo de un México que tiene el problema de esa frontera, ¿no?, infinita con los Estados Unidos, pero que encuentra las razones de ser de la Cuarta Transformación en la lucha contra el modelo neoliberal, que es la que soporta esa pelea. Así que adelante y que yo creo que, como decía, como no decía el Quijote, ladran, luego cabalgamos, ¿no?